Mi nombre es Daniel Mancilla Muñoz, soy profesor de Derecho Civil y este video es a fines de que podamos introducirnos en lo que es la unidad número 1 y para eso vamos a desarrollar solamente el tema de norma jurídica. En el comienzo, en la introducción de la materia, ustedes deben haber visto los orígenes del derecho, deben haber visto los aspectos del derecho y deben haber llegado en su momento a leer a través de diferentes formas que hablamos de un ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico está compuesto de normas jurídicas y eso es lo que vamos a atender ahora. Cuando nosotros hablamos de norma jurídica, casi siempre estamos hablando de este contexto o de este aglomerado de situaciones que contempla el derecho para que la conducta del hombre sea reglada, ¿sí? Tenemos diferentes aspectos que vamos a considerar. El más importante de esto es que la norma jurídica proviene de una autoridad competente y que ante ese incumplimiento de la norma jurídica deriva la sanción. Las normas jurídicas tienen tres aspectos que las diferencian y que las determinan. Son el aspecto de las normas morales, el de las normas sociales y el de las reglas técnicas. Estos tres aspectos se presentan de diferente manera. No todos lo hacen al mismo tiempo, ni tampoco es tan marcado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del aspecto de lo que sería una norma ética, las encontramos en el Código Civil en diferentes partes. En el artículo número 9, cuando hablamos de los derechos deben ser ejercidos de buena fe, estamos hablando de una cuestión moral. Después en el artículo 671 hablamos de los deberes que tienen los hijos para con los progenitores, ¿sí? Y ahí en tres incisos enuncia cuáles serían los deberes. Y en el artículo 1710, cuando hablamos de la prohibición o cuando el Código Civil habla con relación a la reparación del daño causado. Está prohibido causar un daño. Y si se causa un daño, en todo caso hay que evitar que ese daño no se agrave, ¿sí? Acá tenemos tres ejemplos claros de lo que sería, dentro de los aspectos que toma la norma jurídica, este aspecto de lo que sería moral. Cuando hablamos de las normas sociales, o de lo que sería el aspecto social para la norma jurídica, también tenemos diferentes enfoques, pero casi siempre ellos se determinan por el espacio y por el tiempo. ¿Qué quiero decir esto? Que la evolución social de diferentes maneras o de diferentes formas va determinando cuál es la contención, cuál es la intención o cuál es el fin que quiere determinarse con este aspecto social de la norma. Y con relación a la parte de lo que sería la regla técnica, es muy importante considerar que acá es lo que estamos atendiendo a cómo tiene que cumplirse esa conducta o cuáles son los pasos a seguir para que se llegue a la finalidad. Si nosotros queremos comprar un automóvil, si nosotros queremos inscribir una sociedad, tenemos que cumplir o acatar ciertas normas técnicas o reglas técnicas, ¿sí? Si vamos a comprar un vehículo, existe una transferencia a través del 08, necesitamos también, en todo caso, de un escribano público, hay formalidades, ¿sí? Si queremos inscribir una sociedad, esta sociedad necesitará del acta constitutiva, el acta constitutiva tendrá que ir después al registro, y recién podemos producir efectos frente a terceros y demás. Entonces, ¿hasta acá qué podemos concluir? Que la norma jurídica necesita de ellos en diferentes formas, dependiendo cuál sea el alcance o la finalidad para cumplir la misma. Ustedes pueden leer también en la ficha de cátedra, cuando nosotros consideramos a la norma jurídica, el derecho a través del comportamiento que va a regular, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Que el hombre, hablamos del hombre como generalidad, el hombre tiene libertad, tiene razón y tiene libertad. Esta razón es la que determina a través de su libertad qué actos va a ejercer y qué actos no va a ejercer. Y ahí es donde aparece la norma jurídica coartando esa libertad o restringiendo ese libre albedrío al determinar qué es lo que tiene que hacer y que en todo caso, si no lo hace o si incumple eso, proviene o en consecuencia o lo que sigue sería la sanción o el castigo. Con esto también podemos determinar cuál es la estructura de una norma jurídica o qué es lo que la compone a esta norma jurídica. Nosotros tenemos que diferenciar también los aspectos de esta norma jurídica. No podemos pensar en una norma jurídica o no podemos pensar en el derecho para un sujeto o para aquel ser que se encuentra aislado. La norma jurídica está pensada y está planteada para el hombre en sociedad, para la convivencia entre ellos. Necesitamos de la pluralidad. Otro elemento importante también de la norma jurídica es el objeto. Tiene que haber una causa, tiene que haber una consecuencia, tiene que haber una conducta que se persiga a través de ese objeto.
También lo que nosotros necesitamos entre ellos es una relación. Entre esta pluralidad de sujetos, donde podemos encontrar un sujeto A y un sujeto B, tienen que estar vinculados, tienen que relacionarse. Y el último elemento sería la sanción. Ante el incumplimiento de esa conducta buscada, de esa conducta debida, deviene la sanción. Pensemos en algo sencillo. En una transacción en la cual una parte quiere transferir la propiedad, quiere vender, y la otra parte quiere adquirir esa propiedad, quiere comprar. Ya tenemos los sujetos, tenemos un sujeto A y un sujeto B, tenemos un vendedor y tenemos un comprador, y ahí existe, o ahí estaría presente el tercer elemento, el de la relación. El sujeto vendedor con el sujeto comprador van a relacionarse. Y tanto de un lado como del otro lado estamos buscando conductas debidas. El vendedor tiene que cumplir ciertas conductas y el comprador tiene que cumplir las otras. Ante el incumplimiento de alguna de esas conductas deviene la sanción. ¿Sí? Hacía mención recién a la estructura de la norma jurídica. La norma jurídica no siempre está, o no lo fue, digamos, en el pasado, tal como la conocemos hoy en día. Para eso nosotros tomamos 4 autores acá que son importantes, que determinan cómo es la estructura de la norma, qué es lo que hace que una norma llegue a ser lo que es, o qué es lo que hace que una norma sea lo que es. El primero al que nosotros consideramos en este aspecto es a Kant, el cual considera la norma como un imperativo categórico, aquel mandamiento o aquel mandato que te obliga a cumplir algo, y que lo que determina Hans Kelsen diciendo que la norma o que la regla de conducta tiene que ser tal o tiene que ser suficiente que yo desearía que esa sea cumplida por todo el mundo y que llegue a ser una norma universal. La crítica que se le hace, o la crítica que hoy se mantiene también en la actualidad, es decir que el legislador, quien haya dictado esa norma jurídica bajo esta forma, no puede seguir imponiéndola a generaciones futuras. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos también en estos juicios, en esta posibilidad de la norma jurídica como un juicio, el segundo elemento sería aquel donde nosotros tenemos que determinarlo a través de un juicio hipotético. ¿Sí? Nosotros tenemos una hipótesis de algo y ante ese algo podemos tener o no tener la consecuencia. Acá nosotros vamos a tomar a Kelsen, que Kelsen define a esta norma diciendo que nosotros tenemos dado A debe ser B o dado no B debe ser S. Si lo ponemos en términos o en conceptos para que sea más comprensible, nosotros podemos decir, dado un contrato debe ser el cumplimiento. No dado el cumplimiento debe ser la sanción. ¿Sí? Entonces, en la misma norma nosotros tenemos esta posibilidad de hipótesis. Si se cumple una situación, se da una situación. Si no se cumple esa situación, se da la consecuencia. Un tercer aspecto es aquel que agrega la disyunción. Carlos Cosio, a través del juicio como una disyunción, le agrega a estas hipótesis el vocablo O, digamos. Dado un hecho, debe ser una situación, o no dado ese hecho, tiene que ser la consecuencia. Él no dice o no clasifica la norma en diferentes aspectos, el del cumplimiento y el del incumplimiento. Él dice que la norma jurídica sería una situación entera completa, donde en la misma norma encontramos las diferentes características. ¿Sí? Entonces acá tenemos 3. El cuarto, que es el que nosotros vendríamos a considerar, o como es el que se está considerando en la situación también actual y viviente, presentado por García Maínez, y García Maínez lo que dice es que la norma, esta situación de norma jurídica, tiene dos aspectos como muy presentes. El primero, el del juicio hipotético. Tenemos una situación de hipótesis a realizarse. Y una vez que esa situación de hipótesis se realiza, ya nos encontramos dentro de lo que sería el imperativo categórico. Volviendo a este ejemplo que decíamos de los progenitores. El Código Civil y Comercial tiene este reglamento y este supuesto. Hay una hipótesis, tiene que darse el progenitor con el hijo. Entonces tenemos que pensar en los hijos con padres. Si esa situación no está presente aún, estamos hablando de una hipótesis. Ya cuando estamos hablando del vínculo entre el progenitor y sus descendientes, entonces ahí ya tenemos la situación presente, viviente, y a partir de ese momento ya se vuelve en un imperativo categórico. Ya tenemos que cumplir sí o sí los deberes que imponen el artículo 671. ¿Sí? Espero que haya sido comprensible hasta este aspecto.
como una situación de interacción y también para que podamos ir introduciéndonos un poco más en lo que sería el contenido de la unidad, sería muy importante que ustedes puedan buscar información, puedan buscar en diferentes portales, van a encontrar mucha información sobre estos autores, ¿sí? Sobre Kant, sobre Kelsen, sobre Carlos Cosio y sobre García Maínez, como para que veamos a dónde apuntaban y qué es lo que miraban o qué es lo que estaban mirando estos juristas y filósofos cuando hablaban de norma jurídica. Y la consigna para cerrar esto también sería muy importante que ustedes a futuro me puedan decir qué es lo que le da validez a una norma jurídica. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos que cumplir una norma jurídica? ¿Por qué tenemos que obedecer a la norma jurídica? ¿Sí? Espero que les haya sido útil y nos estamos viendo en próximos videos.